Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y vamos a resolver esta inecuación lineal en este video para nuestro canal. Para iniciar vamos a ver qué es una inecuación. Una inecuación es una desigualdad que se genera entre dos expresiones algebraicas separadas por signos mayor, mayor o igual, menor o menor o igual. Para resolver las inecuaciones se realizan procedimientos iguales a los de una ecuación. Si tienes algún problema con eso de ecuaciones, te voy a dejar en la descripción y primer comentario de este video una serie de ejercicios para que vayas repasando. Pero, considerando que la multiplicación de un valor por un signo negativo implica el cambio de sentido de los signos, es decir, si es que es mayor y le multiplicamos por un signo negativo, se hace menor. Si es mayor o igual, se hace menor o igual. Si es menor, se hace mayor. Y si es menor o igual, se hace mayor o igual. Cuando existe solución para la inecuación, este es un intervalo de valores que cumplen la desigualdad, es decir, que no siempre hay una solución para una desigualdad y que se debe cumplir que todos los valores que al reemplazarse en el lado izquierdo, en este caso, sean mayores que lo que se encuentra al lado derecho, en este caso mayores que 11. Entonces vamos a resolver esta desigualdad a través de despejar la x. Entonces, para iniciar nos fijamos que la variable en este caso es la x y solo hay una x, es x aquí y está multiplicada por 10. Aquí hay un 9 y aquí hay un 11. Entonces, para iniciar, este 10x se debería quedar en el lado izquierdo y este 9 lo debemos mandar al lado derecho. Recordamos que cuando está restando, porque aquí hay un signo negativo, pasa a sumar. Entonces me quedaría 10x mayor o igual que 11 más 9. Entonces en este caso no se invierte el sentido, solo paso a sumar. Entonces aquí se suma, me quedaría 10x mayor o igual que 11 más 9, que es 20. Entonces aquí en este caso el 10 está multiplicando a la x. Como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría x y a este lado me quedaría 20 dividido entre 10. Pero como es un signo positivo, o sea, el signo del 10 es positivo, el sentido se mantiene. Si hubiese habido un menos aquí, el sentido se invertía, hubiera quedado menor o igual. Entonces ahora aquí yo puedo simplificar 0 con 0, 2 sobre 1 es 2. Entonces, esta sería la solución de esta desigualdad. Esta notación se le suele llamar de conjunto. ¿Y qué significa? Significa que todos los x, o sea, todos los valores que al reemplazarse aquí sean mayores o hasta iguales que 2, o sea, 2, 3, 4, 20, 21,5, 37,9, etcétera, 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 al reemplazarse en esta x van a hacer que el lado izquierdo sea mayor o igual que el lado derecho, en este caso 11. Entonces esta es una forma de notación. Ahora también se le puede representar en forma gráfica y también en forma de intervalos. Entonces siempre que ya tengan esta forma, lo mejor es empezar con una forma gráfica. Entonces vamos a hacer el gráfico, siempre recordando lo siguiente. He colocado esta imagen aquí para recordarnos que existen intervalos abiertos y cerrados. En este caso, cuando es mayor o igual, aquí dice que abierto es mayor y menor, y cerrados es mayor o igual o menor o igual. En este caso, al ser mayor o igual, este intervalo es cerrado. Entonces, eso sería lo primero que debemos saber. Ahora, como yo necesito hacer la gráfica, voy a poner aquí, pongámosle de un color negrito, esta recta que representaría la recta de los números reales. Entonces, como relación, para tener una idea, siempre se pone el 0, donde ustedes prefieran, ¿no? Yo lo puse ahí, podría haberlo puesto más a la derecha o más a la izquierda. Entonces, como aquí el valor inmiscuido es el 2, entonces diría que aquí es 2. Y voy a hacer una liñita. Entonces, como yo ya sé que este es mayor o igual y al ser mayor o igual es cerrado, aquí se debería colocar una bombita, pero como se muestra en el gráfico, esa bombita es pintadita, ¿no? Entonces, esa bombita se le pinta para indicar que es cerrado. Si fuese abierto, esa bombita solo se coloca sin pintarla. Entonces, ahora se van a colocar los valores, que serían todos los que sean mayores o iguales.
Si se nota, esto apunta hacia la derecha. Como apunta hacia la derecha, quiere decir que los mayores o iguales están hacia la derecha. Entonces voy a colocar esto. Le pongo por aquí. Y obviamente esto también va hacia la derecha, todos los valores, ¿no? Entonces, como dice mayores o iguales que 2, son todos los valores que van desde el 2 hacia adelante. Entonces, esta es la solución gráfica. Cuando dicen graficar, ustedes solo hacen este gráfico, ¿no? Entonces ya tenemos el gráfico y ahora vamos a hacer la notación de intervalos. Entonces, en este caso la variable es x, por ende voy a decir la solución, pongo una s, digo x pertenece al intervalo. Entonces yo me puedo fijar en el gráfico para saber cuáles son los valores que debo colocar en el intervalo. Cuando esto se va hacia la derecha, no tiene fin, esto seguiría yéndose hasta acá, se sobreentiende que va hacia el infinito. Entonces el intervalo sería esto, entre 2 e infinito. Entonces le coloco al 2 y le coloco al infinito, que es el número más grande que existe, que es una representación únicamente porque nadie lo conoce. Entonces, como el 2 está pintado, quiere decir que es cerrado. Cuando es cerrado se pone un corchete normal. Ya, ahí va un corchete. Y el infinito, aquí dice todo denominador es abierto y también todo infinito también es abierto. Entonces a los infinitos se les pone abierto. Entonces aquí se pondría un corchete, pero el corchete se lo pone al revés para implicar que es abierto. Entonces corchete al revés siempre es abierto. Hay otras personas en otros lados que no utilizan el corchete al revés, sino le ponen paréntesis. También está bien, no simplemente es otra forma de notar, pero sea el corchete al revés o el paréntesis, significan exactamente lo mismo. Entonces con eso yo ya tendría mi notación, mi solución, mi notación de gráfico y mi notación de intervalo para solucionar esta desigualdad lineal. Muchas gracias, no te olvides de suscribirte.